Estamos concluyendo nuevamente una entrega más de material escolar que va dirigido a los niños de preprimaria y hasta sexto grado de primaria de un aproximado de 248 escuelas de 4 municipios. La semana pasada se hizo ya entrega a 3 municipios y el día de hoy estamos concluyendo con Santa Cruz del Quiché. El material escolar pues va dirigido y va ya seleccionado para los grados de preprimaria y primero, hay un paquete para los grados de segundo y tercero y un paquete que también va identificado correspondientemente para los grados cuarto, quinto y sexto. Este material es cartulina, foamy, material como témperas, lleva también algún tipo de plasticina, material acorde al grado para el cual va a ser utilizado. ¿Puede usted comentarnos qué es lo que se aporta para cada grado específico? Sí, miren, el total de paquetes entregados es de 1.800, un aproximado de 1.800 paquetes y el costo aproximado que tenemos de la entrega completa es de 1.300.000 quetzales. Este material es de muy buena calidad, lo hemos estado entregando desde el año 2010 hasta este año, esta es la 6ª entrega y es una actividad que hacemos año con año. Este año, además del material escolar, pues vamos también a hacer entrega de una bolsita escolar a cada uno de los niños de las aulas que atendemos. Un aproximado de 40.000 bolsitas escolares que van a ser entregadas a maestros y también a niños y niñas de las escuelas. Agradecerle a Verde y Azul, quien ha estado proyectándose en nuestro departamento y específicamente en el municipio de Santa Cruz del Quiché, proveyendo de material didáctico para los señores directores, personal docente de cada una de las escuelas. Yo creo que insisto, es una bendición el poder tener este tipo de apoyo, tomando en cuenta que el material que se le está haciendo entrega es material de primera calidad. Ojalá los docentes, directores lo utilicen de la mejor forma en cada una de las escuelas, en cada uno de los grados, ya que es de aprovechar este recurso que viene de forma gratuita para cada uno de los establecimientos educativos. Mire, ya firmamos el convenio, estamos muy contentos ya que Verde y Azul ha apoyado mucho en el proceso educativo en 4 municipios del departamento del Quiché, pero aparte de ello también tenemos aquí en el departamento tenemos una característica muy especial, que tenemos una red educativa que está formada por varias instituciones ONGs que nos ayudan. Entonces aquí Verde y Azul nos está ayudando, pero también en el Triángulo Norte tenemos a Pedivimi, tenemos a Lápices de Promesa por Uspantán, o sea que sí tenemos varias instituciones que nos ayudan y hoy realmente agradecer y felicitar a Verde y Azul porque nuevamente nos entrega este recurso que va a ser de mucha utilidad y que nos va a permitir en este 2015 tener un éxito escolar.